Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Doctora. Es interesante ver cómo las reformas que fueron aprobadas para muchos de una manera demasiado rápida, sin una discusión abierta, sin aclaración de muchos temas que se quedaron en el tintero, no respondan a esas 10 preguntas que Alfonso Cuarón puso sobre la mesa algunos meses, preguntas que quedan en la mente de muchísimos mexicanos sobre el impacto ambiental de las reformas, sobre qué tipo de regulación habrá para permitir que un Estado fuerte, autónomo, contenga los intereses de compañías privadas, tanto nacionales como extranjeras, las preocupaciones en torno a la responsabilidad administrativa de funcionarios que se van a encargar de las licitaciones, el tema no resuelto de cómo combatir la corrupción en un sector que se ha caracterizado por ella, el tema no resuelto de qué hacer con un sindicato al cual se le toca muy poco y el cual mantiene muchos de los privilegios opacos. Y la pregunta central, ahora que se echa a andar una reforma energética que va a permitir la inversión privada en muchos sectores que habían estado cerrados a ella, si esa inversión privada realmente va a ser el detonador del crecimiento económico en el sector y más allá, si la derrama va a extenderse a otros ámbitos de la economía, si este va a ser verdaderamente el catalizador de todo aquello que el presidente Enrique Peña Nieto promete. Y creo que la reforma al final del día se va a tener que medir en función de cómo afecta a los ciudadanos y a los contribuyentes, no solo a las compañías privadas que se van a beneficiar de la enorme riqueza que hay en el sector. Creo que vamos a tener que evaluar la reforma y determinar si tiene éxito o no, en la medida en la que caigan los precios del gas, en la medida en la que haya competencia para la provisión de servicios en el ámbito energético, que tengamos mejores servicios de electricidad y a precios más baratos, todo ello protegiendo el medio ambiente y procurando que las ganancias del petróleo no se transfieran simplemente del Estado a manos privadas, que ha sido la triste historia de nuestras privatizaciones en el pasado. En esta reforma la inversión privada siempre fue vista por analistas, por el propio gobierno, como la panacea, como la bala de plata que iba a acabar con los monstruos del corporativismo, del mal gobierno en Pemex, de la apropiación de la riqueza por parte del sindicato y contratistas y unos cuantos, y que Pemex fuera siempre la vaca lechera del gobierno que la usaba simplemente para no tener que cobrar impuestos y usar la brecha entre lo que gasta y lo que recauda, utilizando los excedentes del petróleo. Esta reforma resuelve algunos de esos problemas, pero otros no, y el más fundamental queda ahí, ojalá generando una reflexión colectiva en el país. Sí se va a seguir extrayendo más petróleo, pero la verdadera pregunta es ¿para quién? ¿En beneficio de quién? ¿Con qué objetivo? Y para responder a esas preguntas habría que replantear el paradigma prevaleciente del petróleo que no se hizo en esta reforma que constituye básicamente pues un permiso para que otros extraigan lo que el Estado hacía exclusivamente. Y el paradigma prevaleciente no contempla realmente qué se va a usar con el dinero del petróleo. Se va a usar para transferir rentas y riqueza ya no al Estado sino a particulares, o se va a usar para la educación, para la construcción de hospitales, para la construcción de infraestructura, para crear en México un país de ciudadanos competitivos, meritocráticos, con capacidad de movilidad social y ascenso en el escalafón social, porque el petróleo les permite serlo. Y si no cambiamos ese paradigma, vamos a ver en 20 años simplemente la creación de nuevos multimillonarios mexicanos, producto del capitalismo de cuates, solo que ahora serán cuates vinculados a este gobierno, y no el desmantelamiento de una estructura de privilegios, complicidades, opacidades que esta reforma en muchos ámbitos no resuelve.
Gracias, doctora. De hecho, se suma a esta mesa como tradicionalmente la compone el doctor Lorenzo Meyer, pero antes de platicar con él, escuchamos las reflexiones del doctor Sergio Aguayo. Sí, buenos días. Buenos días. Al igual que Denise, he seguido con enorme atención la marcha de los acontecimientos y ya observo con toda claridad que el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista tienen el ánimo de avasallar y aprobar las reformas a la mayor brevedad posible con el objetivo de confrontarnos con un hecho consumado, y no dudo que vayan a lograrlo. Vamos, todo indica que van a aprobarse esas leyes reglamentarias, y en el camino pues me quedan tres bloques de reflexiones. El primero es cómo, aun cuando no terminan de aprobarse estas reformas, y empiezan a surgir las contradicciones con la promesa inicial de que esta reforma serviría para bajar el precio del gas, la gasolina y la luz eléctrica. Pues está resultando que no es así, y que todo lo contrario. Al parecer se nos viene una serie de alzas que contradicen de entrada el objetivo de las reformas tal y como lo presentó el presidente Enrique Peña Nieto. La segunda reflexión tiene que ver con el himno que observamos a la corrupción. Es decir, a medida que se aprueban las reformas, nos enteramos, por ejemplo, que los abusos de los funcionarios, las corrupciones, se perdonarán siempre y cuando actúen de buena fe, lo cual me parece es un agravio al sentido común e incluso a la ley. También nos enteramos el día de hoy de que el sindicato, los privilegios, los abusos del sindicato seguirán siendo tolerados con el paraguas del respeto a los derechos laborales adquiridos. En todo caso, lo que resulta evidente es que se abren las puertas, o seguirán abiertas las puertas, al saqueo de los bienes nacionales y a la destrucción ambiental, pese a que participa el llamado Partido Verde Ecologista Mexicano. La tercera reflexión tiene que ver con la oposición, con los partidos de izquierda que se están oponiendo de múltiples formas a estas reformas y que hacen señalamientos, algunos bastante acertados, pero que tienen un rasgo, son agudos, ocurrentes, pero absolutamente irrelevantes. Las protestas que han organizado en el Senado y las que vendrán en la Cámara de Diputados, hasta ahora parecieran ser hechas simplemente para dejar constancia de que no estuvieran de acuerdo, pero no están teniendo realmente una efectividad para modificar aquellos aspectos más ofensivos de estas reformas. Tal vez lo más grave o lo más inquietante es que la izquierda está fracturada, no sé si a la mitad, pero está fracturada en dos grandes bloques, los dos pidiendo lo mismo, una consulta popular a realizarse en el 2015. En ese sentido, leí con interés un texto de Miguel Concha, publicado por La Jornada el sábado pasado. Lo tituló por una consulta popular única, y lo que él está planteando y anunciando es que un grupo de personajes solicitarán al PRD y a Morena que unan las dos peticiones en una sola, a lo cual me sumo, porque me parece que lo que está aprobándose en el Congreso en estos días requiere ser sancionado por la ciudadanía, y una forma de hacerlo es a través de una consulta popular que se realice, que ya está dentro de la ley y que podría realizarse en el 2015. Pero para que esto se lleve a cabo es indispensable que las dos formaciones que están organizando una consulta,
PRD y Morena, pues piensen en el interés en general, en el interés común, y acepten fundir sus dos campañas en una sola. Esos serían mis comentarios, Rocío. Gracias, doctor Aguayo. Y doctor Lorenzo Meyer, ¿usted qué piensa? Rocío, pues yo me voy a ir un poquito lejos a la historia para tratar de entender al menos parte de esta reforma. Dejemos, ya lo trató Denise, ya lo trató Sergio, lo decía, va a bajar el precio de la energía eléctrica o del gas o de las gasolinas. Voy a irme más lejos, en la naturaleza de la base social y económica del régimen. En el porfiriato, la base final en que se montó ese sistema fue una alianza y apoyo con la oligarquía nacional y extranjera. Luego vino la revolución que hizo estallar esa alianza, y en la Constitución de 17, pero sobre todo cuando esta se llevó a cabo en el cardenismo, el nuevo régimen, el revolucionario, tuvo este proyecto. No iba a cambiar el modelo capitalista que ya estaba en marcha y que era realmente imposible cambiarlo, pero sí iba a cambiar la alianza en que se montaba el régimen y la economía. Iba a tener una alianza con las clases populares por la vía de la reforma agraria, del apoyo a los sindicatos, y esto fue el partido de la Revolución Mexicana que creó Cárdenas, y luego sobre ese se montó el PRI en los años 40. Era una alianza con los sectores populares, subordinándolos, pero alianza. Por eso se buscaba el reparto de utilidades, que la Ley Federal del Trabajo, y todo esto estaba basado también en administrar los recursos petroleros por el Estado para mantener esa alianza. Pero el modelo económico tronó, y a partir de Carlos Salinas se buscó una nueva alianza para el PRI. Este es el nuevo PRI, el que nos dicen que es un PRI nuevo. Sus mañas son las mismas de siempre, pero su base social ya es distinta. Y ahora tenemos a un PRI convertido en neoliberal, y cuya base principal de sostén es su buena relación con el gran capital, y políticamente también con esa parte del espectro político que siempre estuvo en contra del antiguo PRI, el PAN. Ahora ya el nuevo PRI y el PAN pues son prácticamente lo mismo en cuanto a su proyecto. El proyecto es asentar al régimen en una alianza estrecha con el gran capital, con la nueva oligarquía. Ya la de don Porfirio desapareció muy rápidamente, eran terratenientes, etcétera. No, los de ahora son el gran capital en los medios de comunicación, son los Slim, los Azcárraga y todo lo que ahora vemos en la revista Forbes como los grandes capitales mexicanos. Y la conclusión de este recambio de apoyo que lo inició Salinas, lo concluye Peña Nieto tratando de meter a la alianza al gran capital petrolero internacional. Cuando esa alianza, que ya está ahora, digamos, el pacto, ya se está elaborando y firmando su base inicial con esa reforma energética, cuando esto ya ocurra y ya se esté funcionando, entonces el régimen, que podrá estar en manos del PRI o en manos, pues lo veo muy difícil, del PAN, pero con apoyo del PAN, tendrá como principal apoyo no a los sindicatos, aunque todavía le quedan dos, el de maestros y el de petroleros,
pero tendrá como apoyo al gran capital nacional e internacional. Y parte de esta alianza y de este apoyo, que bueno, es importante porque junto con la alianza con las empresas petroleras que vengan, viene también la alianza con sus gobiernos, justo como ocurrió antes de 1938, cuando empresas como el Águila o como la Huasteca Petroleum Company, atrás de ellas también venía el apoyo de sus respectivos gobiernos. Volverá a ser así. Y con ese apoyo tan fuerte, tan internacional, bueno, a ver quién lo saca de el ejercicio del poder. Entonces yo veo a la reforma energética como una especie de arca de la alianza nueva, en donde el poder político mexicano actual entrega una parte importante de una riqueza que fue, al menos en principio, pública, es decir, de todos, ahora va a ser privada, y estos privados, a la vez que van a extraer y ganar con esa riqueza, van a pagar con un apoyo político a quienes ahora están concluyendo esta reforma petrolera que inició su historia desde que Carlos Salinas empezó la privatización y entregó Teléfonos de México a Slim, y Slim se convirtió en el hombre más rico del mundo. Bueno, la historia viene a terminar ahora en eso que estamos en este momento, en el drama que estamos viendo en el Congreso, y el México que esto proyecta, pues es simplemente la continuación del actual, es decir, de una concentración enorme de la riqueza, una concentración que ahora, entre otros, el libro de este economista francés que ahora se lee por todas partes, que se llama Capital, y que tiene una tesis muy sencilla: la concentración de la riqueza en manos privadas se da justamente en esos periodos en que la ganancia del capital es mucho mayor que el crecimiento de la economía. La economía mexicana en términos per cápita, desde 1982 hasta el año pasado, es menos del 1%. Es un crecimiento insignificante. Lo que crece es la ganancia del capital. Y por eso vemos que la última cifra que se manejaba de la fortuna de la familia Slim era 73 mil millones de dólares, pero ayer o antier leía yo que ya son 76 mil millones de dólares. Esa fortuna crece casi por hora, mientras el bienestar de la mayoría de los mexicanos, y no nada más de los mexicanos, sino en realidad en el mundo capitalista, está estancada, porque crece muy poco la economía, pero crece muchísimo la concentración del capital. En ese ambiente es donde se privatiza, aunque dicen que no se privatiza, que simplemente pues se abre a la empresa privada el petróleo, que era 100% nacional. En ese ambiente de concentración acelerada y yo diría obscena de la riqueza es donde se está dando esta reforma, y así la interpreto yo, Rocío. Arca de la nueva alianza privada, doctor Meyer, capitalismo de cuates, nos decía la doctora Dresser, y la posibilidad, como también nos reiteró el doctor Aguayo, de una consulta popular única a los tres.